Hola. Al terminar el vídeo anterior, te animé a reflexionar por tu cuenta sobre una cuestión a la que me refiero ahora. Esta cuestión consiste en encontrar la justificación de por qué, si la experiencia del deber es una categoría moral radicada en la condición del hombre como un ser libre que elige entre alternativas para alcanzar la felicidad y que son debidas en cuanto le conducen a ello, ¿por qué en el caso de los deberes jurídicos, si no sigue la alternativa de conducta que prescribe la ley, se le castiga o se le fuerza a seguirla? Vimos que en la resolución de esta cuestión está comprometida la concepción del derecho como un sistema de control social represor de la libertad, o su concepción como realización del ideal de justicia. Para encontrar esta justificación de la sanción asociada al deber de seguir las prescripciones de la ley, volvamos al deber de cooperar con los demás, del que traté en la lección anterior. Es evidente que la cooperación fundada en el amor o en la amistad no se rige por una imposición, sino que surge como un deber moral por iniciativa de quienes cooperan, en cuanto generan relaciones y estados de vida deseables. Como ya expliqué, estas relaciones espontáneas se rigen por la regla de oro, dad y se os dará. Se inspiran en la gratuidad y en ellas no hay un reparto estricto de bienes ni distinción entre lo tuyo y lo mío. No ocurre igual en las relaciones que dan origen a la sociedad civil, que consiste en una proyección agigantada de la división del trabajo en asociaciones más amplias que la familia, con base en una red de intercambios y regidas por la mecánica del derecho en el reparto y en el ajustamiento de límites entre lo que pertenece a cada uno. No existe fuerza ni coacción en el enamoramiento, en el que los enamorados se dicen «todo lo mío es tuyo», generándose de esta forma la relación amorosa. Si en el desarrollo de esta relación una parte se retracta de lo dicho y no cumple, entonces la baraja de la cooperación se rompe. Y si te he visto no me acuerdo, como suele decir. Desde la perspectiva del deber moral, ninguna de las dos partes puede reclamar en sede judicial todo lo que pertenece a la otra, como un día se dijeron, pues la cooperación, en el caso del amor o de la amistad, no reviste necesidad alguna, fuera de su relación con la felicidad de quienes intervienen en ella. Sin embargo, en una relación civil, si acuerdo con mi vecino que todo lo mío es tuyo a cambio de que todo lo tuyo sea mío, si no cumple, la baraja de la cooperación en este caso no se puede romper y el derecho puede forzarle a pagar la deuda que contrajo conmigo. La explicación de esta diferencia en el régimen de las relaciones de amor o de amistad con el régimen de las relaciones civiles se debe a que en último término la sociedad civil constituye un sistema de cooperación que conforma una comunidad política, la cual no admite que se pueda disolver. El conocido profesor sobre teoría política Francis Fukuyama, en su libro sobre los orígenes del orden político, dice que los seres humanos no existieron nunca en un estado presocial y que la idea de que hubo una época en que los seres humanos existían como individuos aislados que interactuaban bien mediante la violencia, en el caso de Hobbes, o ignorándose pacíficamente unos a otros, en el caso de Rousseau, no es una idea correcta. Consecuentemente, a contrario sensu, hay que afirmar que la existencia humana es siempre una existencia en común. Toda forma de comunidad humana ha de concebirse como una unidad de acción mediante la cual los hombres y las mujeres, agregando sus voluntades individuales, forman una voluntad común que para su efectiva actualización, uno o varios han de actuar en representación de todos los que la integran y contar con su obediencia. Ello es lo que da origen a la autoridad. Obedientia facit imperantem, dice una afirmación de Spinoza.
Consecuentemente, la autoridad se comporta respecto a la comunidad en su conjunto como un director respecto al coro de voces que dirige. Es decir, la autoridad ordena en razón de la existencia de la comunidad, no como causa suya. Como parte integrante del todo regido, la autoridad coordina y promueve iniciativas que tienen su origen en la comunidad misma y por eso su ejercicio se encuentra siempre bajo un juicio de legitimidad, como corresponde a su carácter de ser una representación. En esta línea, el Estado como comunidad política es la forma de asociación en la que su propósito como centralización de voluntades consiste en configurar la acción en común en su forma más decisiva, como aquella que decide frente a otras formas de comunidad, en cuestiones críticas, es decir, en las cuestiones en las que está en juego la vida y la muerte, y que determina qué cuestiones específicas merecen ese significado decisivo. La comunidad política es así la forma de comunidad bajo la cual hombres y mujeres asumen la tarea de configurar su vida en común para el mantenimiento de su existencia en cuanto tales, no como deportistas, como miembros de una profesión, como estudiantes o como coleccionistas, como padres o hijos, etc. Consecuentemente, se ha de afirmar que la vinculación política es la forma primordial y última de asociación, cuyo carácter de unión necesaria proviene de que la existencia humana se desenvuelve frente a un estado de emergencia potencial, que en el caso de llegar, la acción común se rige por la alternativa obedece o muere. En la lección anterior, citando al profesor Helmut Kuhn, me referí al estado de emergencia, en el que ante la súbita amenaza a la vida ocasionada por una catástrofe natural o social, el individuo es arrancado del sueño cotidiano de una supuesta autosatisfacción y le asalta la conciencia de su dependencia de la sociedad. Y comprende que si quiere vivir, ha de obedecer sin condiciones a quienes dan la consigna en la común acción defensiva, lo cual tiene una implicación jurídica evidente, ya que, en condiciones normales, el status civitatis, es decir, el régimen de las relaciones civiles regido por el justo equilibrio entre libertad e igualdad reflejado por el derecho, ha de mantenerse y preservarse a la fuerza ante la permanente amenaza de la alteración del orden social y en situaciones extremas de la existencia misma de la sociedad. Todo ejercicio de autoridad política y la consiguiente realización del derecho dimana siempre de esta fuente, es decir, de la consideración de la comunidad como una comunidad en situación de emergencia. Así, Aristóteles justificó la existencia del poder del Estado como surgido en razón de la vida y mantenido en razón de la vida plena. Y Max Weber lo definió como el dominio de hombres sobre hombres basado en medios de coacción legítima. A partir de estas consideraciones se puede apreciar la diferencia entre los vínculos sociales fundados en el amor o en la amistad, a los que antes me referí, de la vinculación por la que se genera la sociedad civil, que sin detrimento de su rendimiento económico es una forma política de asociación, en cuanto a que no se puede disolver. Su duración y su misma existencia exige el ejercicio del poder, y no de una cantidad módica de poder, sino de un poder que sea capaz de imponerse a todas las fuerzas contrarias a él que puedan provenir tanto del interior de la comunidad misma como del exterior. Sin embargo, el primado del Estado como comunidad política sobre otras formas de asociación humana no es lo mismo que superioridad, pues la vida y la acción política no es la única forma en la que el ser humano puede realizar su destino. Ello implicaría un estatismo
derivado de la absolutización del ejercicio del poder. Contrariamente, el principio de la primacía de la autoridad del Estado y sus leyes significa que toda limitación de su competencia solo es efectiva como una autolimitación. Y esta autolimitación ha de subordinarse a proporcionar las condiciones de vida de sus ciudadanos, garantizando el justo equilibrio entre libertad e igualdad. Como seres inteligentes y libres, los individuos trascienden el orden de poder del Estado y hacen valer pretensiones que el Estado ha de considerar, reconociendo con ello que el orden creado y mantenido por el poder es un orden situado dentro de otro que lo abarca, inspirado en el ideal de justicia, que ha de hacer valer con el respaldo legítimo de la fuerza. El análisis de la condición política de la existencia humana es lo que explica que el deber jurídico constituya un deber moral y no una amenaza o una imposición restrictiva de la libertad, a pesar de ir acompañado por el uso de la fuerza en el caso de incumplimiento. Pues quienes poseen una seria conciencia política saben reconocer la bipolaridad que existe entre la elevada posibilidad de conformar un bien común fundado en un orden jurídico y la amarga situación de la existencia humana enfrentada a un potencial estado de necesidad, que ante el riesgo de perder la vida exige una obediencia sin condiciones. Consecuentemente, la voluntad política genuina contiene en sí un deber moral que abarca tanto la libre iniciativa para aportar en la formación de un bien común como para obedecer, reconociendo la necesidad del castigo como refuerzo del mantenimiento de un orden social que ha de generarse entre todos. Aunque resulte paradójico decirlo en el mundo actual, en el que el afán reivindicativo está muy extendido, conviene considerar que una conciencia política sana sabe reconocer en la obediencia uno de los momentos culminantes del ejercicio de la libertad. Como consecuencia de lo dicho hasta aquí, la vigencia de un orden jurídico como manifestación del orden político y el consiguiente deber moral de obediencia implica una dialéctica entre derecho y poder a la que se refiere el profesor García Máinez, cuyo texto verás a continuación, no sin antes aclarar que cuando este profesor se refiere a un criterio material de valoración de las leyes, está aludiendo a cómo se regula en ellas la materia que es el objeto de su contenido, y cuando alude a un criterio formal de valoración, se refiere únicamente a los procedimientos para la aprobación y vigencia de las leyes, con independencia de su contenido. Así, por ejemplo, una ley que discrimine a las personas por motivos de sexo, raza o religión, desde un punto de vista material sería una ley inválida por la injusticia que encierra, pero desde un punto de vista formal sería válida si fue dictada siguiendo el procedimiento constitucional establecido. Dice este profesor: puedes apreciar esta dialéctica a la que se refiere García Máinez y el coraje con que con frecuencia exige nuestro deber moral como ciudadanos del Estado, fundado en una seria conciencia política, en la película Valquiria, en la que el protagonista, representado por el actor Tom Cruise, promueve un atentado contra Hitler para derrocar el régimen nazi, que termina en un fracaso. En ella se comprueba cómo derecho y fuerza se reclaman. Pues al final de la película, si Tom Cruise hubiera logrado su objetivo, el castigado a morir como un delincuente hubiera sido el propio Hitler. Pero al fracasar el atentado, Tom Cruise resulta el criminal y es fusilado. En ambos casos, el castigo derivaría de la ley, por su conexión con el orden político de poder y subordinación, del que nadie se puede sustraer, y que impone deberes que llegan a comprometer el sentido mismo de la existencia de cada uno, según sea su respuesta
a la vocación jurídico-política que se podría denominar existencial que todos tenemos. Una respuesta a esta vocación que puede oscilar entre el ciudadano comprometido que participa activamente en la conformación de bienes públicos, el indiferente egoísta que ignora su dependencia de la sociedad y se ajusta como puede a las prescripciones de la ley o trata de evitarlas, el adulador de los poderosos, denominado comúnmente un pelota, o el revolucionario que lucha poniendo en riesgo su vida en contra del poder establecido. En el próximo vídeo terminaré esta lección con la explicación de las distintas justificaciones que se han proporcionado al poder de castigar del Estado, cuya estricta necesidad acabamos de ver en este que termino ahora. Hasta entonces, adiós.